¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Se podría decir que este es el video número 0 de la temporada 5. Me veo en la obligación de hacer un video número 0, producto de, bueno, algunos acontecimientos que han sucedido. Producto de esos acontecimientos no he podido subir videos. Pero nada, quiero en primera instancia saludarlos a todos, agradecerles el apoyo, eh, gente que verdaderamente hace sentir su aprecio hacia uno, cosa que uno no está muy acostumbrado. Eh, bueno, más o menos el querido amigo Gregorio, al que después le voy a dedicar un pequeño párrafo en este video, como al querido amigo Miguel también. eh, bueno, han sabido más o menos orientarlos, asesorarlos o darle una mínima información de lo que estaba pasando. Dado que hubo gente que se preocupó sinceramente, bueno, me ha llegado la versión de que hasta Patricio Garay se ha preocupado por mí. Eh, bueno, la situación comenzó después de la última charlita que tuvimos, que incluso me quedó por la mitad, cuando intenté subir la segunda parte, porque me había quedado sin batería, ya YouTube me las mantenía en revisión y me llegó un mail diciéndome que, bueno, que había ciertas denuncias y que el contenido que yo había generado necesitaba una revisión en forma más puntual, llamémosle en forma manual, no sé cómo será eso. Bueno, muchas de esas denuncias eran sobre las fotos que me hacía llegar un hater, de hecho me lo sigue haciendo llegar, lo que pasa que ante la imposibilidad de subirlas, las tengo ahí. Quiero que sepan que las voy a subir porque algunas son incluso hasta cómicas, como lo hablaba con Gregorio en algún momento. Le digo, tiene que ser alguien que conoce muy bien mi historia o alguien que verdaderamente no sé si me aprecia o me odia, porque bueno, también coquetear con la posibilidad del deceso de uno, yo no le tengo miedo a la muerte, pero bueno, tampoco está bueno andar deseando o festejando la muerte de alguien. Y Gregorio tiene una teoría y esa teoría yo la comparto bastante. Pero bueno, desde ese momento me quedé sin poder subir videos. Tenía, de hecho lo tengo, tengo contenido que para mí es interesante, qué sé yo. Por ejemplo, está la comparación entre tubos Lustov y un elenco exactamente igual, pero genérico, a mitad de precio. Bueno, hay para hacer devolución sobre herramientas de mano que he venido trabajando todo este tiempo. Que todo eso lo voy a hacer, pero me vi tentado, pensaba hacer mañana, desde el bajón dominguero o incluso en la mañana, un video largo, como estamos acostumbrados. Y bueno, tuve que venir al taller por las circunstancias que ustedes saben, que cumplo con mis tareas de padre, guardar el auto. Y digo, bueno, voy a hacer este pequeño video como para contar un poquito lo que pasó, que no fue otra cosa que una sumatoria de denuncias. Eh, eh, si bien yo no puedo acusar directamente a alguien, pero todos sabemos de mi rivalidad con otro canal, que no es otro que MHC Tools. Bueno, según él y según sus súbditos, a mí no me conoce ni por Gil. Pero bueno, eh, las denuncias que hubo son sobre las fotos, medio humorísticas, suplantación de identidad y demás. Bueno, no se ha borrado ninguna, o sea que no han encontrado una, una falta en mis publicaciones.
Sé que por ahí a veces suena a verso, suena a mentira, pero bueno, el proceso, más allá de haber sido libre, o sea, de no haber tenido la culpa o no haber generado algo que viole las políticas de YouTube, durante el proceso no pude subir videos. De hecho, está todo, están todas las fotos, están todos los videos. Eh, Quiero que sepan que yo siempre soy de la misma manera, siempre pienso igual, no cambio mucho. A veces cambiar de idea en algunos temas está bueno porque indica evolución. Si uno pensase a los 50 como a los 20 y te perdiste 30 años de tu vida. Pero bueno, sé que hay personas de su prestigiosa comunidad que me gustaría ver si en su prestigiosa comunidad existe, y vamos a hablar de sentimientos, ¿por qué no? La verdad no, no me tira para atrás ni me hace menos hombre el decir que acá hay sentimientos fraternales entre gente del canal y yo, son gente que podríamos estar charlando y compartiendo una pava de mate o una jarra de café durante horas. ¿Qué pasa? Yo he notado, producto de que yo sí miro sus videos y no lo niego, porque a los amigos me gusta tenerlos cerca, pero a los enemigos más. Eh, y bueno, he visto, he notado que si bien no me estoy victimizando ni nada, esto quiero que quede claro y subrayenlo porque si no lo sacan de contexto y parece que uno lagrimea o llora como una nena virgen por leer determinados comentarios de sus suscriptores hacia mi persona. Y nada que ver, no me importa. De hecho, yo acá lo trato de cara de pingo, de pichón de cóndor, de que es más lindo pisar mierda descalzo que verlo. Bueno, obviamente no me voy a poner en el papel de víctima si a mí me tratan de alfajor de mondongo, por ejemplo. Pero he notado que el señor marca con un corazón el comentario y responde. Yo la respuesta no la puedo leer porque evidentemente en de alguna manera me tiene bloqueado para ver esos conocimientos. Yo tengo tengo 5 capturas de comentarios, llamémosle ofensivos hacia mi persona, marcados con un corazón por él con su respuesta. Como dije, no me interesa que me llamen alfajor de mondongo. Calculo que por una cuestión de que un alfajor de mondongo no es fino, él estaba armando su taller completamente cheto. Bueno, es gente que a veces comenta acá, dado que, bueno, manejaba muy bien el tema del pacaut de pobres, demás. ¿A qué voy con esto? A que él dice que ha formado una comunidad espectacular, que todo se basa en el marco del respeto, que no hay mala onda, pero es lo que es el doble discurso, porque ya ha pasado en otras ocasiones, cuando por ahí en algún momento nos entendíamos de alguna manera o hacíamos fuerza por entendernos o interpretarlos, porque quiero que sepan que él me cae tan mal a mí como yo le caigo mal a él. Eh, y yo en algún momento he comentado en su canal, con respeto, y alguno de sus súbditos me ha faltado el respeto a mí y borró mi comentario, no el del tipo que me estaba ofendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su prestigiosísima e inmaculada comunidad a mí se me puede faltar el respeto, cosa que no estoy victimizándome, porque como dije, yo acá lo trato de pichón de cóndor, de cara de pingo, de que es más lindo pisar mierda descalzo
que verlo, que pobre quien tenga que despertarse a su lado. O sea, no va por ahí. Pero él avala esos dichos. El canal recibió algunas denuncias. Me comí el proceso de que hasta tanto no se encuentre si hay o no una falta, no poder subir videos. Eso me resultó, llamémosle, desagradable. No porque, o sea, yo no gano nada con YouTube, no, pero hay un vínculo que yo no pensé que era tan intrínseco de algunas personas conmigo, como yo tengo vínculos con muchos de los amigos de acá. Puedo citar al querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Facundo Faraone, Adriano Trac, muchas personas a las que uno aprecia y están permanentemente comentando, como Oscar, como bueno, Jorge Gagneville, bueno, el querido Ubaldo. Ubaldo es un personaje ya del canal, él es el perfeccionista, lo toma con cierto humor y se lo aprecia y se lo trata así, como un personaje más de los que formamos el canal. Yo cuando me descubrí que no podía subir la segunda parte de esa última charlita porque me había quedado sin batería, y parece que no, pero se prolongó porque de hecho había mostrado algunas herramientas que había comprado y bueno, se hizo más largo de la cuenta, me quedé sin batería, bueno, quedaba pendiente la segunda parte. Yo seguí, enchufé el celular y seguí grabando. Cuando quiero subir la segunda parte ya no me lo permite. Bueno, me notifican por mail, todo eso. Yo en inglés no entiendo nada. Tuve que pedir ayuda a mi sobrino. Bueno, listo. Interpreté lo que estaba pasando. Digo, bueno, será una semanita. Esa semanita dije, bueno, voy a dedicarme a hacer cosas que por ahí tengo pendientes, que no desarrollé. Porque para mí, el ida y vuelta con ustedes, las charlitas de todos los días, es un entretenimiento y es algo que ya forma parte de mi vida hace 5 años. A veces estaba la posibilidad, también me lo sugirió el querido amigo Miguel, abrí otro canal y ya está. Yo tengo, la gran mayoría de las charlitas, yo las tengo como para armar otro canal y nada, no arrancar prácticamente de cero. Pero me daba mucha impotencia perder el canal, perder lo que uno vino haciendo hasta ahora, mal o bien, desprolijo, quizás de no el nivel que otros sí tienen, pero bueno, es lo que hay, es lo que a algunas personas les gusta, disfrutan, y yo disfruto mucho el ida y vuelta con ustedes. Me encanta esto de la comunicación, de hacerlo. Entonces me daba un poco de bronca el tirar por la borda todo lo que se vino haciendo. Si bien, como dije, yo podía volver a subir las charlitas en otro canal y arrancar prácticamente de cero, pero no quería dar el brazo a torcer tan rápido. Así que bueno, fue cuestión de esperar. Se podían tomar como máximo 21 días. Me habían dicho que podía demorar el proceso. Bueno, llegaron a 18 días. De hecho, yo puedo subir desde ayer contenido. Pero créanme que no tengo ganas de que me agarre en caliente y salir a las puteadas o diciendo cosas que bueno, después va a desencadenar en otra denuncia y otra vez por ahí no una sanción, pero sí la imposibilidad de subir contenido. En este tiempo, como les estaba intentando explicar y siempre con mi costumbre de irme por las ramas, se han dado situaciones interesantes a nivel técnico, a nivel experiencias, a nivel anécdotas,
que si bien uno lo puede reproducir, pero ya carece de la emoción del momento. Si hay algo que siempre yo traté es de que se plasme la emoción del momento. Si a mí me pasa una situación a las 4 de la tarde y yo la charlita la grabo a las 8, todo eso está a flor de piel. No sé si me pueden llegar a interpretar lo que les quiero comentar. Porque son cuestiones hasta mambos de uno, se podría decir. Yo ahora les podría contar un montón de situaciones que han pasado, algunas cómicas, algunas para renegar, pero falta el sentimiento, la emoción del momento. Entonces, bueno, en eso quizás me perjudicó un poco porque había contenido interesante, al menos para mí, o lo que yo noto que les gusta del canal. Eh, sí lo puedo subir, pero está fuera de contexto. Para que haya, eh, para que tenga sentido el subir determinados videos, tenemos que seguir con la dinámica, la política y la mecánica de lo que fue siempre este canal. Yo lo subo y después en las charlitas lo aclaro, lo pasamos en limpio. De hecho, bueno, hay videos dando vueltas de situaciones de tipos que ponen, comentan, por ejemplo, creo que fue un video donde estoy armando una térmica, no sé, una pavada, pero que tenía un contexto, a veces cómico, y pone, un video al pedo, ni siquiera explica cómo se arma. ¿Dónde está escrito que hay que hacer un video para explicar algo? O sea, están como muy pendientes de que todo video tenga una enseñanza, y esto no es así. Yo lo dije siempre, si vienen a este canal a ver cómo se arma un alargue, están equivocados, se equivocaron de canal. Váyanse, sinceramente, no van a ver eso. La onda tutorial a mí no me va. Yo lo que es mano de obra muestro como yo lo realizo, como yo lo hago, en forma arriesgada, en forma quizás poco ortodoxa, pero había un dicho que yo escucho por lo menos hace 45 años, y digo 45 porque empecé a tener uso de razón a esa edad: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Si yo estoy manipulando un cable concéntrico con tensión, bueno, todos van a saber que eso es peligroso, que está mal, que bla, que bli. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Si quieren hacer algo, acá no se pretende enseñarle nada a nadie, sino lo que se pretende en este canal es una charla de amigos. Como puede pasar, y lo he explicado, y los amigos de siempre ya deben estar aburridos de escuchar esa explicación, pero es como ir al taller del barrio, al taller de un amigo, y mientras el mecánico, el técnico o lo que fuese, el taller está armando un carburador, está manteniendo una charla mientras uno le ceba mate y comparten un momento. O sea, si yo quisiese dar cursos de electricidad, gas, carburación, yo lo podría hacer. De hecho, he visto canales que tienen lista de reproducción diciendo curso de 2T, curso de 4T, y cuando uno ve lo que hay dentro de esas carpetas, y no, maestro, no podés dar un curso de nada, no, tendrías que ir vos a un curso. Pero bueno, volviendo al tema, hay gente que a mí verdaderamente no me quiere, y tiene un fanatismo por determinada persona, y bueno, eso hace que
se forme el folclore, llamémosle, de el chapa chapa entre canales. Lo que pasa es que yo jamás denunciaría a nadie por decirme nada. Quiero que sepan que MHC Tools es un tipo que la sabe hacer, porque a mí me ven poniendo la cara y hablando. El tipo se oculta atrás, yo soy el buenito, yo no hago nada, yo no digo nada, pero avalás todos los dichos despectivos sobre mí, que te vuelvo a abrir un paréntesis. No es que estoy victimizándome por lo que digan. De mí pueden decir lo que quieran. Hasta pueden decir que soy un H de puta. No me importa. Es lo mismo. Pero al vos avalar ese dicho, tu comunidad ya no es tan virgen, ya no es tan limpia, ya no es tan sana. Sos un tipo que la juega de buenito y por ahí no es tal. Yo estuve prácticamente 20 días inactivo, completamente inactivo. Para lo único que te sirvió mi inactividad, porque bueno, cualquiera hubiera pensado que ya que yo no estaba, qué importante que sos, vos no estabas. Y soy el que siempre te está marcando el punto. Lo único que hiciste fue mostrar respuesta a un seguidor, a un suscriptor, a un amigo, no sé cómo carajo le pusiste. La pinza multifunción 6 en 1 reemplaza la pinza de punta. Qué contenido interesante te mandaste. Qué contenido interesante. La verdad es espectacular. Da para verlo 2 o 3 veces. Después, toma de contacto, vamos a llamar. Esa es mi frase. Llave francesa reversible Uberman. Ya no se puede decir ni siquiera que haces pruebas de banco, porque si eso que donde vos tenés montada la morsa es un banco, bueno, ya está, cerrame. También a veces uno se la cree y está tan seguro de que todo va a gustar que ya pierde la prolijidad. No podés estar haciendo una prueba con una llave y teniendo la morsa para que no se te caiga. Es ridículo. Y quizás vos o alguno de todos tus súbditos digan, y vos hablás de ridículo con lo que sos, con lo que haces, con lo que decís. Sí, yo probablemente sea el doble de ridículo que vos. Pero ¿sabés qué pasa? Yo acepto y reconozco mi condición de ridículo. Vos tenés un problema. Sos un ridículo, pero se cree que está haciendo algo genial. Entonces, bueno, fíjate, porque la verdad, en 21 días no hiciste nada. O sea, simplemente, si es que tuviste algo que ver o no, no sé, pero bueno, las denuncias fueron sobre temas en los cuales te pudiste haber sentido zarpado, ofendido, bueno, toda la pelotudez. Ya sabés cómo son las cosas, yo no doy mucha vuelta, no sé dónde estás, no sé qué es de tu vida, pero vos te sacás lo que llevás encima para defenderte, yo me saco la barreta y nos cagamos a trompadas, no tengo ningún problema. Yo por detrás nunca hablé sobre vos. Yo soy el esquizofrénico, el loco, el que tiene problemas de místicos. Yo lo que cuento acá es la historia de mi vida real, sin falsear nada, y por lo menos la cuento. Serás un tipo que cuida mucho su vida privada, pero qué sé yo, al cuidar tanto la vida privada te permite hacer un montón de hipótesis o un par de hipótesis, de decir quizás su vida no es tan inmaculada o quizás no tenga nada interesante para contar.
o capaz no quiere contar porque su canal es simplemente cortar cables y apretar tuerquitas. Así que bueno, nada. Tema Gregorio. Tema Gregorio. Gregorio es una persona que verdaderamente vale la pena tener como amigo. Es un tipo que y me fui por las ramas porque quería dejar estos minutos, que yo parece que voy a hacer un video de 5 minutos, ya va como, no sé, media hora. Yo en un momento, cuando ya no puedo subir videos, como que dije, se vaya todo al carajo, no iba a desistir de hacer videos, pero bueno, es como que dije, me desconecto, me dedico a hacer a terminar un par de temas personales que tenía, y cuestión que con Gregorio no me pude comunicar, o sea, no pudimos tener el intercambio de mensajes, conversaciones que solemos tener, y les puedo asegurar que es una persona que la amistad la valora, la respeta, la cuida, es un tipo completamente humano, más allá de su personalidad, es un tipo humano, se preocupó, recorrió, investigó, se fijó dónde yo podía estar, si me podía haber pasado algo, verdaderamente se preocupó. Y no lo digo porque haya subido un video hablando sobre mí. Lo digo porque tras de cámaras es un tipo de la hostia. Gregorio verdaderamente, lo digo sinceramente y bueno, sépanme disculpar si por ahí no llevo un cauce tan correcto en mi dialéctica, porque es un video donde me estoy cuidando de no decir determinadas cosas para no mandar a un par a la reputa madre que los parió. Pero bueno, Gregorio es una persona que verdaderamente cuida la amistad, siempre está atento, se preocupó sinceramente. Si está, obviamente lo mismo con Miguel, pero Gregorio es como que estaba dispuesto a hacer lo que haya que hacer para saber si yo estaba bien, si me estaba pasando algo. O sea, tras de cámaras es un tipo fuera de serie. No digo que frente a las cámaras no lo sea, o a la cámara del celular no lo sea, pero todo lo que él dice en frente a una cámara lo banca tras de cámara. Gregorio, verdaderamente no tengo más que palabras de agradecimiento, tengo un sentimiento fraternal con él, es un tipo al que yo aprecio muchísimo, del que se puede aprender un montón, de este canal, este taller, mi casa, mi otra casa, mi otro taller, siempre van a estar las puertas abiertas para Gregorio, para Miguel, porque verdaderamente ante la no posibilidad de comunicación se preocupó, percibí su preocupación, le dio alegría cuando intercambiamos un mensaje nuevamente. Y cualquiera dirá, bueno, eso es señal de que te han querido poco o no te han querido bien. No, siempre dije lo mismo, la vida me dio los mejores amigos, varios los perdí, pero no los perdí por dos pinzas y una francesa, los perdí porque fallecieron, pero es como que en ese aspecto de mi vida tengo suerte. Nada, con Gregorio lo único que yo puedo decir es que es un tipo fuera de serie, y lo que dice con la boca lo banca con el cuerpo, es así. Miguel obviamente lo propio, pero es un tipo más frío, él respeta el silencio, respeta el por ahí, sí pregunta, sí,
sí, se interioriza y le basta con saber que uno está bien. Ya está. ¿Qué es lo que, bueno, más o menos uno hace? Gregorio dice, vos o cualquiera hubiese hecho lo mismo. Quiero nunca tener que hacer algo porque su seguridad corra riesgo, ¿no? Pero llegado el caso, sí, haría lo mismo o daría lo que tengo a mi alcance para estar tranquilo de que mi amigo está bien. Ha demostrado ser una excelente persona. La verdad que a veces, si bien uno semblantea a la gente y sabe y nos damos cuenta que compartimos varios puntos de vista e incluso en los que no compartimos no es un problema para nuestra amistad, nos respetamos quizás las diferencias de criterios, pero verdaderamente es un tipo que vale la pena tener en la vida. Estuve viendo, medio que yo miro todo, o sea, y más este tiempo que estuve del otro lado, estuve de video vidente. Yo había visto un par de videos de Gregorio, como que estaba esperando a alguien, yo intuía de quién se trataba, más o menos, porque eso no habla, nunca hablamos, nunca me dijo voy a hacer un compartido, una participación, como le llaman ahora, un podcast. Nunca, no surgió el tema. Pero bueno, al ver determinadas situaciones, yo dije, me parece que determinada persona quizás lo defrauda. No voy a citar con nombre porque tampoco tengo la palabra de Gregorio para decir si esto es así o no. Pero yo cuando vi el video donde estaba todo preparado para recibir una persona, para grabar, para charlar, y bueno, dijo, no, estaba esperando, pero bueno, ya la tercera vez que me deja pagando, que esto, que el otro. Y no hay nada peor para un Tano que eso. Yo recuerdo cuando estaba en pareja, en una de mis parejas, generalmente los viernes intercambiábamos con una pareja, o sea, intercambiábamos en el buen sentido, no había nada swinger, usé mal una palabra, pero intercambiábamos cenas, salidas, y bueno, un día por X tema me dejaron con la comida en el plato, no vinieron, no avisaron, y bueno, desgraciadamente uno es como es y lo sacó de su sistema y listo, se acabó. Porque avisar o de ser sincero, la verdad, no tengo ganas de ir, no tengo ganas, no sé para qué me metí en esto, siempre diciendo la posta. La cuestión es que si bien Gregorio, al menos que yo haya visto, no dijo nada de quién se trata ni qué pasó, pero bueno, después, viendo los comentarios, bueno, un comentario dice, una persona, un seguidor de él, dice, y bueno, es así Gregorio, con Star Trek Arg, con Luis no tuvo ningún problema en ir. Bueno, eso ya sabemos más o menos de qué estamos hablando. Gregorio, si lo quiere aclarar, lo aclarará. Pero es triste defraudar así a una persona. Qué sé yo. Hay veces que uno, cuando por ahí no tiene un vínculo, prioriza y no, por ahí no me suma mucho y tengo que ir hasta allá. Y bueno, entonces, loco, te estás equivocando. Volviendo al tema del canal, este es el video 0. Me veo en la obligación de hacer un video 0. Estoy tratando de no decir determinadas cosas porque, para no entrar en eso de
la puteada fácil y que digan ahí está el loquito, que esto y que el otro. Pero bueno, estuve silenciado 20 días casi, vamos a decir. Y lo único que logró hacer es respuesta a un amigo, si una pinza de punta reemplaza una multifunción, y probar una llave francesa arriba de una mesita de jardín de infantes. Porque bueno, es así. Incluso después quizás él sabe, su ego no le permite darse cuenta de eso, pero él sabe que la mesa esa no sirve para un carajo. Seguramente después pongo un banco de la hostia con una morsa bien abulonada. Ya igual parece que eso de no abulonar la morsa es una marca de él, porque siempre la morsa se le salió a la mierda. Y después lo dice con cierto grado de soberbia o cierto grado de bronca por sugerencias. Ahora puse un banco como la gente. Bueno, nada. Ya no podés decir ni que haces pruebas de banco, porque ahora son pruebas de mesita. Mi taller es impresentable, pero tiene un banco que podés armar un motor 6 cilindros que no se mueve. Así que nada, gente, simplemente quería agradecerles el cariño, porque bueno, después vamos a arrancar a partir de mañana, vamos a arrancar con los videos que están pendientes, que están pautados, la devolución sobre determinadas herramientas, está la comparativa entre los tubos Lustov y los tubos genéricos de exactamente igual cantidad de piezas, idéntico elenco. Bueno, por ahí en el primer videíto, como pasó tanto tiempo, vuelvo a mostrar esas herramientas, ya con algunas con un poco de uso. Otras he comprado 2 unidades, así que puedo mostrarlas nuevamente nuevas. Pero nada, quería agradecerles a todos, hasta, bueno, como dije, Patricio Garay, en caso que existas, te agradezco que te hayas preocupado. Todas las caricaturas que haces sobre mí verdaderamente me dan gracia, lo tomo con humor, está perfecto. Algunas están hasta bien pensadas. No soy un tipo que le preocupe que hablen de uno o sobre la forma de ser o sobre lo impresentable que puede llegar a ser. Sí, hice una denuncia en YouTube, porque había una cuenta que estaba usando los nombres de mis hijos, y bueno, incluso mal, porque no hay un nombre que no va, pero bueno, sé de dónde lo sacaron, o sea que cada uno sabe para qué lado apunta el sol, sabe dónde buscar y por qué. Pero cuestión que estaban usando los nombres de mis hijos y la denuncié y automáticamente la bloquearon. O sea, nada. Yo siempre traté de no meterme en terrenos que consideré que eran, bueno, hasta acá jodemos, pero no meteme el dedo, pero no me hagas molinete. Bueno, yo puse mi límite ahí. Otro puso el límite en Hilti. Cruzado los límites, yo me cruzo los límites. Entonces ahora vamos a hablar de la camión Hilti, vamos a hablar de Hilti, porque Hilti es una empresa, Hilti es una marca y cada uno puede hablar de lo que quiera. Es así. Hay un tipo que verdaderamente lo aprecia a MHC Tools, a mí no me quiere, cosa que está perfecto. Yo quizás tampoco querría a un sujeto como yo. Ha comentado acá en el canal, tiene la libertad de hacerlo. Tiene 3 nombres, Juan Pablo Santiago. Santiago calculo que es un apellido o algo así. En el canal de MHC Tools comenta despectivamente de mí, cosa que no me molesta, porque yo no me puedo enojar de que alguien me trate de alfajor de mondongo
cuando yo estoy tratando a otro de cara de pingo, de que es más lindo pisar mierda descalzo. O sea, sería hipócrita. Pero a lo que voy, que el pelado avala con su corazoncito y la respuesta que no puedo leer, porque si fuese como él lo cuenta, que todo es amor y paz y armonía, le tendría que decir todo bien, pero no traigas esa mierda acá, como hizo con mi amigo Miguel y con mi amigo Gregorio, piqui, 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 piqui. Bueno, él bloqueó por piqui, 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 piqui. Bueno, a ese Santiago, claro, no, pero es un suscriptor menos. Yo tengo gente, y no gente bardera, y no gente, tipos bien, tipos como Dios manda, tipos de buena leche, se podría decir como el querido Tito, pero no es Tito, que me ha contado que le han escrito por privado para saber cómo se desarmaría determinada herramienta. Estoy hablando de la llave caños, la llave de caños o para caños, porque esa porquería no se sabe para qué sirve. Cómo se desarmaría la llave para caños Rucci, y el señor no les contestó más. O sea, contestás lo que te conviene, o contestás hasta donde querés, o no la sabes desarmar directamente. Pero hubiese sido fácil, porque le preguntás a tu amiga y te cuenta que es rosca izquierda y se desarma. Pero bueno, nada. Yo no soy ejemplo de nada, este canal no es ejemplo de nada. Este canal es un lugar donde nos juntamos un grupo de amigos, charlamos, intercambiamos, y nada, somos una especie de banda impresentable de YouTube. Pero bueno, tengo que remarcar el apoyo sincero y el cariño por ahí no planeado de varios, no digo de todos, pero varios se han preocupado por mi ausencia, así que bueno, eso me hace, me pone la responsabilidad de el contenido que genere, a seguir haciéndolo como fue siempre, fiel a lo que veo, siempre comprando mis herramientas. Servirán, no servirán, pero mi devolución siempre va a ser completamente imparcial, dado que si sale buena me favorece a mí, si sale mala, bueno, mala suerte. La idea del canal es que las experiencias que uno vivió para llegar a donde está, que quizás no es mucho, pero de donde uno viene es bastante, para aquellos que empiezan, tengan una devolución sobre una herramienta que por ahí les está impidiendo, la falta de herramientas, realizar trabajos por cuenta, y bueno, se ven en la obligación de trabajar bajo patrón o en relación de dependencia o contratado por una plata determinada por día, y el contratista, el oficial, está ganando otra cosa. Después, bueno, le mando un saludo al amigo Criollo. Me ha pedido un video puntual, lo voy a hacer, sí, sí. Y después, como siempre, lo voy a seguir chicaneando, lo voy a seguir gastando. Y bueno, nada, que sigan denunciando. Mientras pueda sobrevivir, va a estar todo bien. Si no, en algún momento pasa algo en el canal, mutaremos a otro canal y se acabó el problema. Pero no quería perder todo esto que venimos haciendo, porque parece que no, pero bueno, son 5 añitos de un contacto todos los días, mientras otros subían videos programados a 15 días. Yo todos los días estaba hablando con ustedes, teniendo una charlita, gente que se comunicaba
por Instagram, por Facebook. Listo. MHC Tools, sos un pobre con plata, nada más. Sos un pobre con plata. Así que nada, hayas tenido o no hayas tenido que ver en esto de las denuncias, no creo que por más que vos denuncies, a mí me caiga. Esto fue una sumatoria de cosas, pero sentite importante. ¿Te querés sentir importante? Bueno, gracias a tus denuncias estuve 20 días inactivo, que para muchos habrán dicho, bueno, mejor 20 días sin aguantar a este. Esa gente que piensa así, con poner en YouTube, no me interesa ver este tipo, ya no te muestra, ¿no? O sea que el que está acá y le aparezco es porque o es masoquista o porque en el fondo algo le interesa de ver. Así que bueno, no le alargamos más. Quería poner a punto el tema del canal para ya mañana arrancar con la política y la mecánica y la dinámica de siempre. Tengo algunas herramientas nuevas que estuve comprando este tiempo. Hay devoluciones para hacer, como dije, y hay videos pactados, pautados y que están pendientes. A mí me lleva tiempo probar una herramienta. Yo no la pruebo en una morsa atada con un precinto. Y yo la pruebo en el laburo. Y es así. Y por ahí un día tocó tarea liviana para esa herramienta. Y uno evalúa determinadas características en un uso liviano. Que ya podemos hablar un montón, pero lo vamos a dejar para otro video. Podemos hablar un montón sobre por qué probar liviano, porque no es como parece que uno la tira a la cancha la herramienta y se le para arriba y bueno, si no se rompió, la herramienta sirve. Sacando lo impresentable que uno puede llegar a ser para la vista de los demás, créanme que hay conocimiento y hay manejo de herramientas. Después, sí, mis tomas de contacto llegan a una instancia que se llama, o yo le puse, obviamente esto no está homologado ni certificado por nadie, simplemente es la experiencia de un tipo que labura hace 35 años haciendo lo mismo y labura desde antes inclusive y trabaja con herramientas. Después, como dije, de determinadas instancias se llega a una fase, llamémosle, que yo le he dado en llamar haciendo fuerza en la vida real, que no es estar con una tuerquita en la morsa y apretarla y ver. Es cuando como me pasó a mí, les debe haber pasado a varios, que ponen la herramienta, se apoyan la espalda contra la pared y le dan con la pierna para tratar de aflojar X caño, X pieza. Está el que dice, bueno, calentala y listo. Ya expliqué, comenté muchas veces que a veces no se lleva la herramienta soplete para calentar, porque una cosa es cuando uno va con el fin de cumplir una tarea y otra cosa es cuando a uno lo sorprenden las situaciones. Ahí es cuando la herramienta no tiene que abandonar al técnico. Después, bueno, para mí son infomerciales y nada. Yo pruebo en la vida real. Las devoluciones a mí me llevan un tiempito. Por ahí estoy desarrollando una instalación de gas y se me dio por comprar llave para caños Wadfo, llave para caños Hadever, y ahí mismo la puedo probar y tenemos la devolución en una semana. Pero hay veces que se prolonga un cachito, con herramientas de quizás un uso no tan frecuente. Siempre las herramientas aisladas, yo las pruebo con contención, o sea, emulo los 1000 volt y la pruebo. Si aparece la fuga, mediante un voltímetro puedo saber en qué aproximadamente rango está apareciendo la fuga. Y bueno, nada. Saben cómo es la mecánica, saben cómo es la política, saben cómo es la dinámica acá. Acá nadie pone nada. Todo lo compro yo. No necesito que ninguna marca me ayude,
me apoye. Nada. La verdad, no puedo indignarme porque a mí no es que me dijeron MHC Tools te denunció. No me dijeron eso. Tampoco quiero que le caiga esta culpa porque como a mí alguno que otro me aprecia, aunque no lo crean, puede ir al canal del pelado y bardear. Y más que bloquearlo no va a pasar, pero bueno, tampoco quiero cargar, o sea, tampoco quiero cargar al tipo con una responsabilidad que quizás no tenga. A mí me han denunciado, me sacaron un tiempito de circulación. El volver parece como que uno fuese una mega estrella y nada que ver. Es un tipo común, un mecánico, un técnico que desarrolla tareas en su taller. Pero bueno, podía pasar que al volver uno ya no tenga el público, ya no tenga la gente. Y no lo digo por los números. A mí la verdad los números me importan tres pepinos. Tengo videos con 70 vistas. Pero no quería perder, por ejemplo, a Tito, a Dalton, a Zapito, a Cobursa, bueno, a todos los amigos que están siempre, Jorge Gagneville, Adriano Track, bueno, Ubaldo. Ubaldo, por ejemplo, comenta en los dos canales, respetuosamente. Y destacar nuevamente la personalidad y el tipo de persona que es Gregorio. Y no lo digo porque en sus videos me haya mencionado en forma, llamémosle, preocupado por mi situación. Es un tipo fuera de serie que es exactamente igual detrás de cámara como frente a un celular posicionado y hablando. No hay un falsete como otros sí. Miguel, lo mismo. Miguel es más, no sube videos, si no hubiese hecho lo mismo. Miguel, no hubo un día que no me haya arrobado en alguna publicación, que me haya en los comentarios. Yo los comentarios los podía leer, obviamente. Y Miguel estaba ahí participando. Después, bueno, nada, simplemente eso. El agradecimiento sincero, espero que cada uno de ustedes pueda percibir el agradecimiento sincero. Y bueno, verdaderamente me sorprendió porque generalmente uno es más odiado y repudiado que querido y admirado. Entonces, bueno, nada. No sigo alargando el tema, pero ya está. Quería a partir de mañana este tema lo voy a tocar igual. Ustedes saben que me pongo a hablar porque me caliento y tengo calentura residual. Y bueno, porque hay muchos pelotudos que por aspirar a que le regalen una Nipex vende a la madre. Y nada. A la larga se termina sabiendo quién es quién. Nada. Simplemente la alegría de ser un impresentable, pero no ser él. Así que les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo. Este es el video 0 de la temporada 5 de Siciliano en su taller. Les mando un abrazo, gracias por la paciencia, sinceramente, gracias por el apoyo.